Dígame. Necesitamos irnos ya para el Paraguay. Ya. ¿Por qué? ¿Qué hay que hacer? Hay una guerra que se está librando entre chapinerunos y teusaquilludos. Uy, no. El que se capture el Salónica que está ahí empezando el Paraguay. Ay, no. Apodera todo Bogotá. Yo voy a reportar esa guerra civil. Y si hablamos de guerra civil de Alex Garland, amigas y amigas de Estereoscopio, esta semana vamos a hablar de guerra civil de Alex Garland. Hola amigas y amigos de Estereoscopio, mi nombre es Rapalino. Y yo soy Rodrigo Ronco. Rodrigo Ronco. El día de hoy les traemos un programa por causa de las recientes elecciones estadounidenses con resultados favorables para gente no tan chévere. Y naranja. Sí, gente de color naranja. Para gente de color naranja. Gente de color boliqueso. Entonces, sí, tenemos un programa en donde quisimos revivir precisamente esta película del 2024 de Alex Garland llamada Civil War, que trata de precisamente un conflicto armado civil librado en los Estados Unidos, que uno diría, entonces como ganaron los republicanos a los demócratas, entonces la película lo que nos va a decir es que es republicano versus demócrata. Y no, absolutamente no. No, yo quiero, antes de hablar de Civil War, decir o dejar claro que Alex Garland es, creo que mi director favorito de la actualidad de cosas que tengan que ver con ciencia ficción. Es decir, a mucha gente le gusta Denis Villeneuve, a otra gente le gustan, pero para mí, en lo personal, el que yo veo que va a ser una película y voy al cine y quiero estar en el estreno es Alex Garland. Daniel dice que su cineasta de ciencia ficción favorito es CMX, porque es de los recientes. Entonces... CMX todavía está vivo, no moleste. No puede ser. Fritz Lang. Entonces... Lang vivirá por siempre. Uy, no. Uy, terrible. Entonces, bueno. Entonces, esta película, cuando yo vi que iban a sacar esta película de Alex Garland, a mí me sorprendió mucho. Porque normalmente cuando uno ve, por ejemplo, películas como Ex Machina o cuando uno ve series como Devs, uno ve que es como una especie de futuro por allá, lejos, ¿no? Y acá la película no ocurre en un futuro por allá lejos, no hay tantas máquinas y cosas. No sé, en Devs había como un computador cuántico que hacía que pasaran cosas. Supercomputadora. Tenemos que hablar de Devs en algún momento, pero sí. Acá se sentía demasiado cerquita. Como que no había máquinas sorprendentes de ciencia ficción, ¿no? Completamente. El novum, diría Rodrigo Bastidas, no está tan presente. Y es que el mismo Alex Garland, en una entrevista que yo vi hace poquito, él decía que para él contar la historia que quería contar le servía más un paisaje cinematográfico más cercano a lo que estamos viviendo en nuestros días que algo estilo... Porque iba a decir Sardos. No, Sardos no. Algo... Sardos. Está pensando en el vestido de baño de Sean Connery. No sé por qué iba a decir Sardos. Entonces sí. Eso habla mucho de usted. Sí, terrible. Entonces, acá lo que tenemos precisamente es una deformación del conflicto de la guerra y de la misma sociedad norteamericana. De este retrato de... los conflictos que se están dando, que no necesariamente son políticos, porque la película nunca te lo dice así, esto no es político, sino que te va contando como esas migas de pan que tú vas recogiendo, porque la película de cierta manera es un road trip. Sí, no es de cierta manera, es una road movie completa, es decir, es una road movie además de unos periodistas que están tratando de tomar ciertas... De retratar qué es lo que pasaba a través de la fotografía y demás, y lo que necesitan hacer es recorrer un campo de guerra. Correcto. Y ese campo de guerra, que es de un lugar a otro, es decir, sin spoilers, es simplemente que una serie de periodistas tienen que llegar a donde el presidente va a dar el presidente de Estados Unidos va a dar un discurso, pero también están tratando de buscar la chiva, ¿no? La chiva de poder entrevistarlo a él, que está encerrado dentro de un espacio. Entonces es bien interesante porque no solamente habla de un road trip, sino también habla de la guerra, es decir, de este mundo dividido, sino que también habla de un poquito del papel de los periodistas y de la información dentro de la guerra. Es decir,
ahí hay también una crítica bien interesante a cómo los medios de comunicación están configurando la guerra más allá incluso que de lo ideológico, ¿no? Correcto, completamente. Acá tenemos, por ejemplo, para que se hagan una idea, los dos grandes aliados en estas coaliciones, en esta lucha, es California y Texas, en donde no tiene sentido nada porque todos sabemos que si hay un estado republicano es Texas y si hay un estado demócrata es California. Y ellos dos están aliados. Y acá son amigos, y los dos se alían para derrocar al presidente de turno, que es el mismo científico de Debs. Ah, sí, señor. Sí, señor. Es el mismo actor. Acá el presidente de los Estados Unidos para nada parecido a Donald Trump. No se parecen nada. No es parecido nada. Tenemos este presidente de los Estados Unidos con un carácter bastante dictatorial. Uno lo escucha y uno lo ve, las actitudes, sobre todo cómo él se vende a los medios de comunicación. Exacto. La película empieza él dando una alocución diciendo estamos ganando la guerra, cuando no están ganando la guerra. Absolutamente no le están ganando. Y a partir de aquí se empieza a ver en todo este recorrido que ellos van haciendo cómo estas coaliciones están tratando de llegar a hacer básicamente una redada. Y hay algo que me interesa mucho del por qué estamos hablando de esta película en estereoscopio. Y es que por más de que todo el mundo parezca estar actualizado, digamos, no tiene máquinas nuevas, lo que decíamos del no boom, es esa guerra civil, pero está muy cercana. Y a mí me parece interesante, adivinen de quién voy a hablar. Mark Fisher, sí, señor. Antes de que digas lo de Mark Fisher, ¿cómo se llama la antología esta que publicó Almadía de cuentos de ciencia ficción? ¿No tiene un nombre así como 30 minutos en el futuro? Sí, sí, algo así. Claro, porque el asunto es ese, como que Mark Fisher habla de la lenta cancelación del futuro, y esa lenta cancelación del futuro justamente tiene que ver con cómo a veces es difícil imaginar un futuro. Va a aparecer el libro. Venga, estas hojas están re bonitas, el libro está más, yo tengo uno más grueso, cambiaron de papel. Bueno, entonces el asunto es que él habla de la lenta cancelación del futuro y está diciendo todo el tiempo que ya no podemos imaginar un futuro muy lejano, sino que cada vez nos están acortando la esperanza, y cuando éramos chiquitos imaginábamos el 2100, el 2400, el 2800, o sea, como imperios galácticos, y ahorita nos imaginamos que voy a almorzar en la noche, básicamente. O sea, como el futuro se volvió mañana, el futuro se volvió la próxima semana. Sí. Y Alex Garland agarra eso y dice, ok, yo voy a hacer una película de ciencia ficción como las otras que ha hecho, como Ex Machina, etcétera, etcétera, pero la cierra o la corta en un futuro tan cercano que curiosamente es lo que causa terror. Correcto. Porque cuando la gente ve esta película, bueno, cuando me pasó a mí también cuando vi la película, que, paréntesis, váyanla a ver a cine si pueden, por favor. Ojalá. Porque la edición de sonido de la película es la mejor edición de sonido que yo he visto en los últimos años. Es una guerra, y como es una guerra, el sonido de las balas, cómo van recorriendo todo el teatro, y es increíble. Sí. Cierro paréntesis. Entonces, la forma en la que está construido ese futuro a mí me dio mucho miedo. O sea, al final yo salí primero exaltado, porque como uno lo mete el sonido dentro de una guerra, yo salí con una taquicardia así como exaltado, tanto así que en la noche tuve que llegar a casa a tomarme una agüita aromática para calmarme, en serio. O sea, se puso a gritar dando que quedó ronco. Ahí está. Y por otro lado... Y por otro lado, caso de terror, la cercanía, ¿no? Entonces, como la ciencia ficción, esta película es de ciencia ficción, sí, pero es una ciencia ficción que está aquí pegada en la nariz. Entonces, eso, tienes toda la razón. Eso, a mí me gusta verlo desde, alguna vez hablábamos con Daniel de cómo se puede llegar a deformar el paisaje social hasta el punto de ver que aun cuando todas las cosas que pasan en la película son completamente replicables en la vida real, esa es como que el mundo de nosotros llega hasta aquí y esto está acá, de este lado, en donde están pasando toda esta cosa de atrocidades, donde la gente ya está loca porque la misma guerra ya lo volvió loco. Hay una escena, la que estamos hablando ahorita detrás de cámara, en donde el personaje de Jesse Plemons es increíble. O sea, esto merece como un comentario aparte, y es que Jesse Plemons sale 5 minutos
creo, no sale más, sale 7 minutos en la película, como mucho 7. Y él no iba a ser el que iba a hacer ese papel. Ah, no. El actor que iba a ser, nunca dijeron quién era, pero se cayó y faltaban 2 días para grabar la escena. Y Kristen entonces dijo: yo le digo a mi esposo: yo tengo un man en la casa que me puede colaborar con eso. Seguro, sí, lo llamo. Aquí, listo, mira. Listo, venga, caiga. Ya al día siguiente estaba el man con sus gafas rojas, como salen la. Y sale 7 minutos en esa película. Y es el momento más tensionante terrorífico. Y terrorífico porque además es el terror de la guerra. Es muy tensionante porque la forma en la que se comporta además es muy gringo facho. Es muy gringo facho, horrible. Y el asunto es que, o sea, Jesse Plemons dura 7 minutos en la película y salen los créditos. O sea, está en los créditos como actor principal por 7 minutos. Los 7 minutos más terroríficos. Y los logra siendo gringo. O sea, actuando como un gringo. Es un gringo facho. Y es el personaje de terror más la verdad sí, del mundo. Tensiona bastante porque la cuadrilla de periodistas que están haciendo el recorrido en la película llegan a una parte en donde hay como barricadas de esta gente, se podría decir medio nacionalista, medio es que quiere recuperar los valores. Se sabe qué diablos pasa sí, ahí. Sí. Rarísimo. Entonces los manes los escoltan, bueno, ¿y usted dónde? Yo soy de Colorado. Ah, bueno, está bien. Y tú, no, yo soy de Missouri. Y yo soy de Hong Kong. Tu man no es americano. ¿Y ya? Y una vaina que tú dices así como... Pero es que además lo matan como sin anestesia. Es como si no termina de decir soy de Hong Kong cuando el man ya está muerto. Y entonces uno es como así piensan. O sea, ni siquiera dejan terminar nada. Sino que y uno dice como a la miércoles, esto es horrible. Porque es terror. Es terror realista, ¿no? Es terror realista. Bastante. Pero ubicado en un futuro tan cercano que ciencia ficción. Es una genialidad. Ahora, pero estamos viendo una cosita antes antes de la cámara, antes de empezar a grabar. Y es que Alex Garland es guionista. Correcto. De sus películas o de la mayoría Correcto. de sus películas, e incluso fue guionista de otras películas. Correcto. De Danny Boyle, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, el guión de esta película es absurdamente hermoso. Es decir, verdad, sí. es una gran película, está bien hecha, está redondita. El momento de la tensión es el momento de la tensión. El recorrido del road trip es el recorrido, la hijo de madre. Y el conflicto que le forma al final cuando ya hacen la redada en la Casa Blanca, no, y ese pedazo donde ya definitivamente cogen al presidente y... No, pero no diga. Bueno, está bien, no Sí, digo. Es no que diga, la escena no es diga. tan buena. Es que como es muy cierra, buena. es como... Sí. Pero sí, el tema con los guiones que se escribe el hombre aquí, por ejemplo, a mí es máquina. Él logra en ese ratito de Jesse Plemons hacer algo increíble. Y se nota que es... O sea, Jesse Plemons actuando, que es una genialidad, pero el guión está increíble. Excelente. Muy Yo quisiera que habláramos ahora, porque las películas, digamos que cuando uno piensa en Alex Garland, las películas es lo primero que se le viene a la mente. Y Ex Machina, y Aniquilación, Men. Yo no soy el más fan de Men, pero entiendo el punto de la película. Es chévere. Pero hay un producto que salió de todo de la mente del que casi nunca se habla, y es una serie de Hulu, me parece. Sí, es de Hulu. Que se llama Devs. Sí. Y el hombre logró que tener una serie que se llama Devs y una película que se llama Ex Machina. Entonces es como hizo el bingo. Sí. Y en la serie Bingo. de Me imagino a Alex Garland gritando bingo. un bingo bailable en el mundo de Civil War. En los pasillos de A24. Entonces, tenemos en Devs. ¿Qué tenemos en Devs? Yo sé que a usted le gustó. Usted está escribiendo un artículo. Sí, a mí me encantó. O sea, me encantó. Y yo creo que es muy interesante relacionarlo también con Civil War. Porque la cultura estadounidense, digamos, él está como analizando de cierta manera cómo funcionan las raíces de la cultura estadounidense en todas sus formas. En el caso de Civil War está hablando como de esta guerra que existe y de algo tremendamente de todos somos machos que nos peleamos y nos matamos porque sí. Y acá en Devs también habla un poco sobre esta masculinidad. Es que también hablando de Men, por ejemplo, habla de esta masculinidad tóxica en la cabeza de un desarrollador
que tiene una empresa tipo nuestros grandes amigos Elon Musk, etcétera, etcétera, pero lo que está es tratando de desarrollar una serie de máquinas. Es que no sé si decir porque bueno, está desarrollando, entonces tiene una máquina gigante que es un computador cuántico y está tratando de usar ese computador cuántico para de cierta manera volver en el tiempo. Correcto. Digámoslo así para no hacer muchos más spoilers. Correcto. Pero obviamente todo eso funciona dentro de una estructura. Yo quiero decir de qué va. Ajá. Todo eso funciona dentro de una estructura que es la estructura maléfica de las grandes corporaciones de desarrollos tecnológicos. Y cuando un personaje como que medio se revela, que se mete ahí, todo se va muy al carajo. Porque es otra de las formas de la que funciona la sociedad gringa. Correcto. Eso que tú decías me parece interesante, y algo que tú decías en tu artículo, porque yo lo leí. Yo leí un artículo de Rodrigo Bastidas en donde decía que Alex Garland hace algo muy interesante, y es trasladar esa nueva manera de alienación tecnológica de la sociedad, de las calles, de las grandes corporaciones a los campus universitarios. Porque la serie se desarrolla en un campus universitario en donde, aquí como dijo mi compañero, el actor, bueno, el personaje es este científico, un CEO desarrollador, sí, es un desarrollador megalómano. Es un development. De ahí viene devs. De ahí viene devs. Pero es que además es devs y es... No, eso sí no lo diga. No diga de por qué sí. Bueno, devs es developers. Y resulta que el man efectivamente está creando esta computadora cuántica, una supercomputadora cuántica, que incluso hasta el concepto es chévere, porque acá sí hay Novum, en donde tenemos esta computadora que primero necesita estar aislada de todo lo que conocemos como realidad. O sea, esa está como en una cápsula suspendida en el aire para que no tenga contacto con la superficie terrestre y no presente sesgos en todos los estudios y todas las iteraciones numéricas que haga. Es una máquina que se ha inventado de manera cuántica para replicar de alguna manera todos los eventos que han ocurrido desde que se creó el universo hasta el punto en el que estamos, y con toda esa recopilación de sistemas poder hacer algo. Dejémoslo en hacer algo. Que eso es como algo medio mini y medio maxi, porque a maxi hay como algo que él podría hacer, pero mini en la propia historia del protagonista villano es algo que él quiere probarse a sí mismo con respecto a algo que le pasó. Ya, no vaya a decir más nada. Lo que pasa es que es muy buena, entonces no adelantemos porque es sorpresa, además, es spoileable. Sí. Y hay algo que, por ejemplo, tiene Alex Garland en todas sus películas que he visto, es ese nivel de tensión acá, porque acá no sabemos qué está haciendo esa corporación, y se nos va develando poquito a poquito. Es una serie que a mí me gusta pensar que es una serie un poquito techangiana, en el sentido de que explora mucho el tema de el determinismo contra el libre albedrío. ¿Existe o no existe? ¿Se lo inventaron? ¿No se lo inventaron? Todo el tema del determinismo y de cómo podríamos llegar a ser, como sujetos y como sociedad, predecibles por una máquina que piense lo suficientemente bien. Entonces, no es la psicohistoria. Daniel me está haciendo que Asimov ya se inventó. No es la psicohistoria. Daniel, no es la psicohistoria. Esto es una miniserie. Estos fueron 7 o 8 capítulos. Y a mí me gustó bastante. Es chistoso porque Alex Garland tiene como su propio grupito de actores, de que los que salen en Dev salen acá en Civil War. Son los mismos, de hecho. Sí. El periodista, el viejo. El viejo allá es un científico. La periodista, la muchachita, la que tiene el crush con Kristen Dunst, es una científica allá. El que hace de presidente aquí es el desarrollador allá. Sí, tiene sus... La protagonista de Death sale en un momento de Civil War que ella es una soldado. Sí, es que siempre sacan los mismos. Sí. Pero a mí, o sea, como tomando en cuenta las dos series, los dos productos, digámoslo así, audiovisuales, a mí me gusta mucho. Y porque es que yo digo que Alex Garland es como mi director favorito en cuanto a ciencia ficción y demás. Básicamente porque él logra contar historias divertidas. O sea, divertidas me refiero a que entretenidas, digámoslo así, que contienen una tensión absurda en los dos.
pero también en medio de esa narrativa que es muy fluida y que uno quiere saber qué es lo que pasa en el guión, sí cuenta cosas de fondo de la sociedad en la que él está viviendo que son poderosas. Es decir, insisto en el hecho de que en Civil War está hablando de la forma, por ejemplo, como la información, ¿sí?, que es la información de los medios de comunicación, está construyendo la guerra básicamente, porque, por ejemplo, la película empieza en un lugar donde están todos los periodistas y entonces es como quién va a entrevistar qué, quién está a favor de quién, cómo un periodista está narrando la guerra contra otro que está narrándola del otro lado, pero todos forman parte del mismo grupo. Entonces hay una información que construye la guerra. Correcto. Y en Devs tenemos una información que construye lo real también. Es decir, hay una información que se está dando para la universidad y para el CEO, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me parece que hay un tema entre estas dos que se cruza muy bien, y es cómo nosotros estamos viviendo, adivinen de qué voy a hablar, de Mark Fisher, de Mark Fisher, del realismo capitalista. Justamente de esto voy a hablar, del realismo capitalista, y cómo la información está configurando lo real y cómo esa información está manejada por poderes. Y esos poderes que manejan la información dicen qué está bien, qué está mal, qué es lo real, qué es lo no real, o incluso pueden predecir cosas o causar cosas, ¿no? Y eso crea un propio discurso, eso, ¿sabes? Que me puso a pensar, precisamente como empieza este libro, que es la escena esta de Children of Men. Sí, de los hijos del hombre. En donde está el man, hay un coleccionista de obras de arte, en donde él tiene, si mal no estoy, él tiene ¿cómo es que se llama el argote? El Guernica, y tiene todos estos cuadros y la gente le tiene dice... el cerdito de Pink Floyd. Sí, tiene el cerdito de Pink Floyd como obra de arte al lado del Guernica. Y el mundo se está yendo a la mismísima M y le dicen, loco, tú no estás preocupado por lo que está pasando allá afuera. Y el man dice, yo no pienso en eso, yo pienso en lo que tengo aquí. Eso precisamente en la guerra con Alex Garland, en la película y en la serie de Devs, se ve cómo esa información comienza a moldear la percepción de la realidad que tenemos nosotros. Total. Me parece muy bacano el tema de cómo esos relatos a través de los medios de comunicación o a través de los descubrimientos científicos moldean muchos comportamientos y actitudes del campo universitario o de la sociedad. Y generalmente siempre hay un personaje chiquitito que generalmente es femenino. O sea, tanto en Devs es una mujer, como acá también la fotógrafa, que es Kirsten Dunst, es una mujer, que están todo el tiempo luchando en contra de esa información que se les está dando, pero esa forma de lucha no es diciendo esto no es así, o sea, la información que me están dando no es así, sino que su lucha es crear información propia. Correcto. Todo el tiempo su lucha es decir, no estoy peleando en contra del sistema, digámoslo así, sino que su lucha como sujetos es siempre decir, yo también puedo tener información que no esté atada a esos sistemas, digamos, a esos sistemas masculinos, de información poderosa, digámoslo así, que están sobre esos personajes. Y lo único que hacen los personajes es decir, yo quiero hacer mi información propia, no quiero seguir la tuya, quiero hacer mi propia. Y en medio de esa lucha se descubren todo. La vieja de Devs también. Sí. Porque la vieja de Devs termina... No voy a decir cómo termina. Pero esto de verdad... Estamos que nos contamos Devs desde el minuto 1. Y Devs es altamente spoileable. Entonces sí. En nuestra recomendación vimos Civil War. Para mí, en lo personal, Civil War es de las películas que más me gustaron del año. Es increíble. Peliculón. A mí siempre que me decían, no, pero es que la película es como bélica, pero también es terror. Y yo decía, ¿cómo es eso? Y después vi la película y digo como, sí es. Es bélica, como... es terror, es road trip, es ciencia ficción. Tiene todo el tema ahí bien encapsulado. Incluso se podría decir que es un falso documental. O sea, hasta podría llegar a ser un falso documental del periodismo de guerra. Es que tiene todo. Es muy buena. Y la serie, de verdad, véanla. Devs es... Les diría que está en Star Plus, pero ya Star Plus no está con nosotros, así que les toca por Disney. Pero sí, son como 7, 8 capítulos. Es muy bueno. Es muy bueno. Y Alex Garland. Recomendadísimo. Y bueno, mis queridos amigos, esta fue nuestra pequeña opinión, observación sobre la película de Devs. Se la recomendamos muchísimo. Me encantó. Civil War y Devs.
Eso, DF y Civil War, sí, las dos. Iba a decir ambas dos, no digan ambas dos, sí, las dos. Y bueno, aprovechamos para decirles que nos comenten, nos compartan en redes, nos activen la campanita, compártanos, pásenle el link a todo hasta el que le deben plata. Escuchen el Spotify, el TikTok. Que ahora hay TikTok, sí, ahora Daniel está viviendo una segunda juventud, porque él dice que los 50 son los nuevos 30, entonces él quiere que lo sigamos en TikTok, va a hacer trending de bailes, dice, este es mi pase de Asimov, y así, y cosas así, entonces, para que por favor nos sigan también en el TikTok, en el Spotify, para cuando hagan aseo de la casa, o cuando sus papás hacen aseo de la casa, si son gente joven, sus papás hacen el aseo de la casa. Y bueno, aprovechamos para leerle nuestros saludos de las personas que nos comentan y nos comparten en redes, que esta vez fueron Ernesto Murillo, Emilio Arias H, Juan Rafo, Patricia Ávila Pardavel, Araceli Guerrero, Seba Apple, Pedra Hojita, Sergio Amaya, María Marte Reynoso, Tomate Friki y Luisa. Muchísimas gracias. Por favor, no incurran en una guerra civil y menos en el Paraguay. Pues seamos honestos, si hubiera una guerra civil, tendría que empezar en el Paraguay. Así como mi leche de almendra es más pura que la tuya y tal. Yo voy a Garabato. Yo a Matorral. No, yo voy a Curry Masala. No, yo voy a Marrakech. No, pero es que los de Curry Masala sí no, para. Oye, pero fíjate que hay gente que me ha dicho que sí le gusta. Pues sí, por eso, pero esa gente que le gusta, pues no nos gusta. O sea, nosotros somos Team Marrakech. Bueno, sí, también. Uy, sí, no lo había pensado. Sí. Team Curry Masala? Pues ahora estamos en bandos diferentes. Obviamente, porque en Marrakech no encuentro platos vegetarianos. En Curry Masala sí hay. Sí, claro. Oye, una pregunta, tú que vives por ahí. ¿En Marrakech? En Marrakech arreglan un plato para volverlo vegetariano, pero la vez que fui y arreglaron el plato, lo arreglaron mal y me sirvieron carne. Ay, marica. O sea, le hicieron el cambiazo. El cambiazo. Pregunta tú que... Yo siempre he querido preguntarle esto a alguien, pero en el chalet suizo venden comida. Sí, claro. ¿Qué es eso, marica? Yo paso por eso, siempre está cerrado. Sí. No, usted puede entrar al chalet suizo por el parqueadero, es que la puerta no es la que da al Paraguay, sino la que da al parqueadero. ¿Y ahí que venden comida? ¿Eso es un restaurante? Sí. ¿Sabes que siempre hay Carlos Gomelos en el parqueadero? Es muy, muy, muy caro. Ahí caro. yo entré... Illuminati.